ya, bueno, muchos de los que están conectados nos conocemos. Igualmente la bienvenida para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bien, por acá les dejo mi presentación. Ya Adolfo Fojo, muchos nos conocemos. De todas formas, la voy dejando unos segundos para que pueda ser apreciada. Como recuerden, bueno, el tema de hoy, cualquier cosa, chicos, por favor, durante cualquier momento pueden comentar, pueden hacer el requerimiento que necesiten, hacer su pregunta hasta que se les vaya el tema, o como hacemos siempre de costumbre, al final de la presentación hacemos el debate de preguntas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, un tema bastante controversial, pero algunas veces no lo queremos tocar mucho o vemos en qué forma nos esté afectando el tema. Según estudios que venimos realizando y vistas en varios tipos de grupos de empresas, tanto a nivel de Perú como puede ser a nivel internacional, vemos una palabra muy clave que se llama la parte de ludopatía. Hoy vamos a aprender un nuevo concepto que es la parte de ludopatía. Bien, bueno, vamos a empezar a entender a los pacientes que tienen la parte de sensibilización sobre la prevención del consumo de qué, alcohol, drogas y juegos de azar. Un gran problema que algunas veces podemos sin querer acarrear cualquier persona que trabaje o tenga un trabajo de confianza o puede hacer que esté compartiendo algún tipo de jornada con cualquiera de sus compañeros y esto pudiese ver afectado la producción tanto de la persona como también a nivel personal. Entonces, ¿qué vamos a tocar el tema de hoy? Como, en fin, bueno, ¿qué son las adicciones? Vamos a conocer parte de las adicciones, qué tipos de problemas de adicciones puede tener nosotros como ser humano. La mayoría del concepto, cuando nosotros decimos lo que es la parte de adicciones, decimos adicciones igual a drogas. No, tenemos muchos tipos de adicciones. Obvio, las drogas complementan una parte de las adicciones que pueden adquirir las personas. Vamos a hablar de tipos de adicciones, vamos a conocer las adicciones al alcohol, drogas, juegos y, como bien le comentábamos, otros tipos de adicción. Y bueno, consecuencias de las adicciones. ¿En dónde vienen estas consecuencias? ¿Puedo tener consecuencias a nivel de salud? Sí. ¿Puedo tener consecuencias a nivel familiar? Bueno, el marco familiar siempre se va a ver afectado por, lamentablemente, esta patología donde cae paciente que son esas adicciones. Al trabajo, bueno, ¿dónde lo vamos a referir hoy? ¿Qué tanto el problema cuando yo caigo en adicciones a nivel de trabajo, pero a nivel personal y me afecta a nivel de trabajo? Y la sociedad, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Voy a tener el mismo trato? ¿Voy a estar integrado directamente a la sociedad? ¿Qué va a pasar en mi entorno? ¿Cómo voy a ser visto? ¿Qué va a suceder? Y bueno, al final vamos a cerrar con las recomendaciones para la prevención, tanto dentro de quién, de mi núcleo familiar y las acciones de tanto de la parte de las organizaciones. Entonces iniciamos, chicos. ¿Qué entendemos nosotros por adicciones? Bueno, vamos a citar directamente el texto que según el diccionario de la Real Academia Española, la RAE del 2018, una adicción es una dependencia a sustancias adictivas nocivas para la salud y el equilibrio psíquico o que sea tanto una sustancia así como un comportamiento o una persona o algo que puede causarnos una adicción. Entonces sabemos bien qué tipo de adicciones voy yo a encontrar dentro de esta persona o de que esté trabajando con nosotros. Bueno, vamos a iniciar. La primera adicción que siempre conseguimos, que es que para muchas personas de repente puede ser muy común, pero obvio hay que hacer una revisión de lo que está sucediendo. Bueno, empiezo con la adicción a los cigarros. La persona joven se encuentra nerviosa por una situación de estrés o X situación la que sea, algunas hasta para no dormir, la persona empieza al consumo de cigarros. Lo ve como algo normal. Poco a poco las normas y las leyes se han ido cerrando para que la persona ya dentro de espacios públicos, en áreas públicas, en espacios privados dentro de empresas, no sea tan libre el consumo del tabaco. Obvio, se ve que afectamos a la salud de otras personas, pero esto también ha sido una forma de medida de cómo ir cerrando este proceso de adicción a las personas y ya ir como centralizando en los grupos. Obvio que esto ya en otros países ha caído acarreado hasta multas si te consiguen fumando en un área determinada.
Tenemos la adicción, para mí ahorita, yo digo que viene siendo como segunda fase después de las drogas, que tenemos la adicción a los teléfonos. Nos hemos visto lamentablemente afectados y más ahorita por todas las situaciones que vienen pasando, que se nos hizo una casi obligatorio usar los dispositivos telefónicos. ¿Qué va a pasar? El ser humano de tal forma ha hecho una adicción tan fuerte a los equipos electrónicos, específicamente a un celular o algo un poquito más grande, una tablet, dependiendo, pero el celular es el mecanismo que casi el día a día cargamos nosotros por comodidad y forma de llevarlo, que ya hasta ahorita podemos observar en las personas que rompen el aspecto social. ¿De qué forma? Bueno, rompen el aspecto social que unas veces o se le hace dificultoso comunicarse con su grupo alrededor. Lamentablemente, lo que podemos percibir, que creo que le puede pasar a cualquiera de acá, y ahorita al final de la charla vamos a hacer un feedback sobre ese tema, ¿qué pasa con el almuerzo? Cuando estamos almorzando con un grupo de trabajo, algunas veces con la familia, ¿qué suele pasar en la mesa? Háganse ese ahorita este pensamiento para el final de la clase. ¿Qué pasa en la mesa cuando estamos solamente comiendo? Ahí se los dejo. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, por lo menos ahorita en la parte europea, sí se tomó en cuenta toda esta situación que está pasando, que lleva a amplia preocupación que está pasando, las personas se van aislando, los niños, los adolescentes a nivel de clase, sí es una herramienta. Bueno, lamentablemente hasta ahorita en Europa se ha generado la inquietud y se tuvo que hacer. Existen 4 clínicas para el tratado de adicciones, pero específicamente estas 4 clínicas se encargan de una sola adicción, es solamente a las personas que usan dispositivos telefónicos. Porque se ven que los jóvenes se han aislado en la sociedad, le cuesta expresarse, comunicarse. La persona poco a poco se va apartando de este medio que ahorita mismo nosotros dependemos, obvio, de un sistema, pero estamos haciendo un feedback de esta forma. Pero de repente muchas personas que al tenerlos al frente no pueden expresarse. Entra como una fase, como una especie de miedo, pierde ese contacto, pierde esa sensibilidad de poder compartir con otras personas y una facilidad de expresión que se le hace más fácil escribir un mensaje electrónico que de frente decírtelo de frente. Tenemos otra tercera adicción, que son los fármacos. Tenemos esa parte de fármacos donde lamentablemente vemos muchos pacientes que se automedican o se vuelven adictos o tienen una adicción a nivel de los fármacos, que toda patología que ellos sienten, toda patología que ellos piensan que tiene que ser derivada a un fármaco, tiene que ser tratado. Hay personas que son asintomáticas, hay personas que cuando evaluamos al paciente se ha hecho un efecto placebo. El efecto placebo, ¿cuál es? Que el paciente te dice que si no se le coloca tratamiento X o Y, no se va a mejorar. Ya, perfecto, tiene mucha razón. ¿Cuál es el tratamiento que se le coloca? Procedemos a colocar el tratamiento previa evaluación, porque ya es un paciente recurrente. Ojo, eso no se hace a primera fase o a primera discriminación. Vemos qué es lo que está sucediendo con ese paciente y inmediatamente aplicamos un efecto placebo y vemos que el paciente mejora y vemos que el paciente se siente mucho más cómodo al momento de que se le pasó el fármaco, se evalúa y dice ya, gracias por la colaboración, ya me siento mucho mejor, es lo que me hacía falta, ya, perfecto, se le da la razón al paciente, pero llegamos a recurrir absolutamente al efecto placebo, que hay que manejarlo con mucho paciente. Esto más que todo se lo vemos también mucho con pacientes psiquiátricos. Este, hay que hacer efecto placebo, pero esto lo llevamos a la calle, al día a día. ¿Cuántas personas, lamentablemente, durante el proceso de pandemia, durante 2 años, los primeros 6, 8 meses de pandemia, los pacientes que más se tenían en control y que se evaluaban eran pacientes por depresión? Y a ver, pacientes por depresión se manejaban, obvio, con una fármaco indicada por el médico, pero a la vez ya cuando el paciente era recurrente, tú lo veías mucho, ya empezabas a manejar un efecto placebo con él. Y el paciente mejoraba, que era una cosa que nos llamaba mucho la atención. Tengo otro más, que es, yo digo, más que una adicción, es como un placer de la vida. Pero bueno, sí, es una adicción a los alimentos.
El día de ayer ustedes tuvieron una charla de la parte de nutrición, bueno, ya vieron todo mucha parte de nutrición, pero ahora, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Soy que como mucho? ¿Me gustan los alimentos o qué como? Bueno, lamentablemente podemos ver que hay personas, y esto se hizo fue bajo un programa americano, donde vimos a las personas lamentablemente cómo las personas hacen una adicción a la comida, lo que mal conocido o bien conocido se conoce como comida chatarra. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que depende solamente para vivir de la comida chatarra, donde vemos pacientes con obesidad, triglicéridos, colesterol elevados, enfermedades que antes no se veían, que se ve mucho, la parte por los consumos de grasa, alimentos procesados, obstrucciones vías coronarias. Esto se debe a un daño progresivo justamente a nivel de los pacientes. Ahí, okay, sí hay una forma de comer, sí hay una forma de alimentarse de una forma sana. Pero ya ahora cuando llevamos a este tipo de alimentos no de una dieta normal, viene la persona que en cualquier momento, en cualquier situación, tiene que pararse de comer este alimento, comerse un dulce, comerse un helado, comerse un hamburger, o qué es lo que está haciendo, pero hace una adicción al alimento. Tenemos otro tipo de adicción. Algunas veces la adquiere la persona o se le hace provocar a la persona. La adicción en la parte de los trabajos, cuando se le hace una sobrecarga de la carga laboral a la persona no controlada y algunas veces esto es un gran error y hacemos que el individuo lleve trabajo a su casa. Obvio, muchos ahorita dirán aquí, bueno, Adolfo, ¿qué pasó en la pandemia? Yo en la pandemia trabajaba y trabajaba en mi casa, sí, ya era una forma de llevarlo obligado a tu casa el trabajo. Pero vamos a verlo de esta forma. ¿Cómo te viste afectado en el trabajo al momento de eso? Bueno, sí, tú normalmente te parabas en la mañana, te duchabas, tomabas desayuno, salías corriendo, agarrabas tu transporte o tu vehículo, llegabas a tu trabajo y empezabas una jornada a las 8 de la mañana. Hay un momento determinado, una pausa por lo menos unos 45 minutos, dependiendo del trabajo de cada quien, lo tomabas para los alimentos. Volvías a ese intervalo, volvías otra vez a tu trabajo, pero a las 5, 5 y media, más tarde a las 6, ya te estás retirando de tu oficina, donde te estás desconectando de redes sociales, trabajo, y correo, todo lo demás. Llegabas a tu casa y empezabas tu otra actividad en casa hasta el siguiente día. ¿Qué pasó a nivel esto que me llamó mucho la atención? La persona perdió el hábito completo. Muchos de aquí de repente darán la razón. Me paraba en la mañana, me lavaba la cara, me cepillaba. Como no tenía compromiso que nadie me estuviera viendo por una cámara, o de repente mi reunión iba a ser a mitad de la mañana, con la misma ropa que me paré y con la misma ropa que me sentaba frente a la computadora. Empezaba a trabajar. Arrancaba a las 8 de la mañana. Perfecto. Tenías reuniones, solamente te acomodabas de la cintura hacia arriba, porque nadie te iba a decir que te pararas. La hora de almuerzo se empezó a interrumpir, ya no se cumplía una hora pautada. ¿Por qué? Porque tú tenías que pararte, no cocinabas, pedías cualquier cosa, comías a deshoras o comías frente al monitor. Después de eso, ya tu jornada no terminaba a las 5, ni ese poquitico adicional 5 y media o 6 que podíamos hacer. Entonces la persona se empezó a ver que su jornada terminaba a las 8, terminaba a las 9, terminaba a las 10 de la noche, obvio, porque dejaban el stream de carga, se iba estirando la carga de trabajo y la iban alargando. No, esto lo hago ahorita al terminar el trabajo, esto lo hago al final, no lo voy a adelantar ahorita, esto lo hago para más tarde. Y cuando veníamos a ver a las 10, 11 de la noche estaban frente a un monitor. Obvio, la empresa algunas veces también, cosa que no se debió hacer, dijo, bueno, como está en forma virtual, tengo a mi disposición. Si yo en mi oficina hacía mi reunión a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, interrumpía y hacíamos la reunión, entonces no quería interrumpir la jornada y las reuniones las pautaban después del cierre laboral. Entonces, a continuación teníamos una carga adicional de reuniones, post trabajo, y eso también vio muchos pacientes afectados. La adicción más común escuchada, lamentablemente, por el alcohol, donde la persona no lo toma de una forma social, no lo toma de algo, de repente una reunión, su cumpleaños, un evento social, sino se vuelve adictivo a diario, donde la persona, si no tiene una dosis de alcohol, lamentablemente como que no se centra directamente en lo que quiere hacer. Adicional, después del alcohol, que lamentablemente se llama alcoholismo, eh,
venimos cayendo en la parte de los juegos. Los juegos, bien sabemos que en nuestro país tenemos amplios casinos en todas las municipalidades, en cada esquina tenemos un casino donde trabajan las 24 horas, ¿ok? Y la persona asiste. Es sorprendente una persona llegando a las 6 de la mañana a un casino. Hay personas saliendo a esa hora porque se van para su trabajo directamente, oliendo a cigarro, sin dormir, algunas veces en total quiebra. ¿Y qué va a pasar en mi trabajo con todo esto? ¿Cómo voy a estar yo? ¿De qué forma me tengo yo que afrontar a estos vicios que lamentablemente hemos caído? Empezamos desde un cigarro, llegamos a un teléfono que no genera de repente mal aspecto, pero sí un mal aspecto psicológico en mí. Empezamos por un fármaco que no me ven. Empezamos por un alimento que lo voy a ver por un aumento de peso y cantidad de enfermedades internos que no lo ven. La parte de trabajo lo ven, pero no lo ven. El alcohol ya empiezan a visualizarlo hasta por el aliento. Y cuando llegamos a la ludopatía, donde yo me empiezo a aislar directamente de mi hogar. Entonces, no llegan las personas. Y esto es una gran preocupación a nivel de las empresas. ¿Qué entendemos entonces por droga? Bueno, droga es toda sustancia que introducida en nuestro organismo por cualquier vía de administración produce alteraciones de algún modo. Lamentablemente podemos ver jóvenes, aquí vamos a ir citando imágenes, que al principio estaban muy sanos, tenían una gran vida y cayendo en las drogas podía pasar lo que está sucediendo. Sus aspectos, cambios físicos, psicológicos, sociales, y más siendo personajes de repente que comparten día a día. Ahora, ¿qué tipos de consumo tengo? Bueno, tengo los consumos experimentales, que son por curiosidad, diversión, imitación de modelos, resultados atractivos y producción de forma ocasional. ¿Dónde vemos esto? En la gran mayoría de los jóvenes que pueden asistir a una fiesta, vamos a probar una pastilla en éxtasis, una bebida mezclada, por no decir que soy el frío del grupo o el que soy el antisocial del grupo, ya con ustedes también vamos a compartir y vamos a probar el producto. Entonces ahí tenemos esa forma de experimentar, pero de experimentar puede pasar un consumo habitual, sí. De repente la persona sintió algo que anteriormente no había sentido, se sintió cómodo y lo vuelve a probar. Y ve que en una situación que se encuentra en estrés, lo vuelve a probar. Y ve que como que empieza a ver un mundo diferente. Bueno, entonces va a empezar a ser habitual el consumo de drogas. Mi consumo compulsivo, bueno, relacionado con el abuso, esto ya pasa a ser una fase de consumo agresivo, donde la persona ya de repente no es una pastilla, ya son dos, sino una pastilla es polvo, sino polvos inyectados o otros tipos de drogas, que vaya haciendo el deterioro de la persona. Lamentablemente, tenemos una imagen de una persona tan famosa, su vida que llevó, miren cómo termina lamentablemente con las drogas. Vemos esos cambios abruptos en las personas. ¿Y cómo lleva esto? Que pasa de convulsivo, pasa a una sobredosis. Intoxicaciones agudas, consumo más de drogas y organismos que tolerancia. En la sobredosis, la mayoría de los pacientes que somos llamados, cuando vamos a atenderlos y visualizamos al paciente con un deterioro total, lesiones a nivel de sus brazos, vemos los brazos con muchas lesiones en el sentido que se han pinchado, ¿ok? Ya llegan unas drogas, porque ese es el problema de las drogas. Empiezan con una dosis muy baja y sienten un efecto bien, pero después como que van necesitando más, van necesitando más, van necesitando más y van subiendo las dosis. Hasta cuando llegan a esa sobredosis que puede generar hasta la muerte del paciente. Tenemos la depresión física, bueno, sintomatología provocada por una carencia de sustancia dolorosa, temblores, convulsiones, ansiedad, angustia, irritabilidad. ¿Qué pasó de eso? Bueno, que la persona me consume drogas, eso la persona cuando tiene una fase de abstinencia empieza a ponerse con este fastidio. Empieza a ponerse con dolores, que empieza a sufrir de mil dolores, temblores, convulsiones, ansiedad. ¿Por qué las convulsiones? Porque es un daño neurológico. Daño paciente por el consumo de drogas. Ansiedad, obvio, por el mismo producto, la crisis de ansia, se pone desesperado, necesita más del mismo. Angustia, irritabilidad, se pone un carácter algunas veces que no quiere que ni lo vean. Esto pasa también con las personas que consumen alcohol, sí. Vemos algunas personas que tienen temblores de mano en la mañana, no pueden controlarse por el temblor de mano y lo que hacen una ingesta de un trago, un poch de alcohol, como que, wow, ya estoy tranquilo.
tranquilo, se me quitó el temblorero, ya puedo empezar. Y es algo que está acá arriba, pero también ya empieza un daño a nivel de los órganos. Dependencia psiquiátrica. Bueno, son algunos consumidos por experiencias de vacío que deja el uso de drogas. Ahí van viendo el paciente cómo se va manejando y posteriormente pasa tratamiento, se va a abandonar, pasa un proceso de rehabilitación o qué es lo que va a hacer. Y tenemos el policonsumo, que es varios tipos de drogas que el paciente no puede consumir. Aquí tenemos otros personajes muy conocidos por todos. Hasta aquí, bueno, ya sabemos lo que pasó con él. Clasificaciones de drogas, depresores del sistema nervioso central. ¿Qué hace? El alcohol, ¿no? Tranquilizante. Hipnóticos, inhalantes, opioides, heroínas, morfinas o metanol. Estimulantes de la actividad del sistema nervioso central, bueno, la parte de vitaminas, la cocaína, nicotina, ya empezamos a conocer nombres que he escuchado por ahí, nicotina, el cigarro, la enzimina, cafeína o la taína. ¿Dónde podemos conseguir esto? Bueno, el café o sustancias derivantes. No se va a decir nombres comerciales de productos, pero hay muchas bebidas energéticas enlatadas, ya muchos colores llamativos. Su eslogan, vas a tener hasta alas, pero el problema es que cuando viene con esta bomba de cafeína, taurina, entre otros, también esto genera adicciones al paciente y poco a poco deterioros. Sustancias psicoactivas, bueno, la sustancia lo que es la parte de alucinógenos, el LSD, la naftalina, derivados de cannabis, el hachís, la marihuana, drogas éxtasis o ketamina. No es secreto para nadie, lamentablemente en muchas calles de nuestro país y más que todo de nuestra ciudad, hay sectores que algunas veces vemos un grupo de personas consumiendo drogas, fumando. Sí, lamentablemente, porque ya entraron a una fase que eso les ayuda, uno, les genera una fuerza que ellos no conocían. Dos, los elimina de toda necesidad. No le da sed, no le da hambre y se sienten los superhombres. Hacen cargas masivas de productos y después vienen los deterioros y lo vemos como poco a poco estas personas van generando deterioro hasta provocar su muerte, lamentablemente. Vías de consumo. Bueno, tenemos las que son por inhalación, que se fuman, ocurren por la marihuana y el tabaco. Vías orales, tenemos el alcohol, ¿ok? Y drogas de síntesis, ¿ok? Tipos de drogas por vía oral. Las inspirativas, como la cocaína, las inhaladas, como los pegamentos, que también lo vemos en un grupo de jóvenes, más que todo de bajo recurso de grupo de calle, donde vemos la generación de pegamentos, compran el barrocal, perdón, y empiezan a generación de este producto, el producto que sufre la parte de sustancia, obvio, siente un éxtasis, siente un placer hasta que viene la caída y viene la complicación. Y es un paciente que se torna muy agresivo, un paciente que se torna muy peligroso en esta parte. Tenemos también las que son inyectadas, como en las ocasiones la heroína. Llegan, la manejan, la funden, la cargan en una jeringa y se la colocan. Pero hay las personas que llegan a esta fase de inyecciones, o la que es la droga que se inyecta como la heroína, aparte va a ocurrir otro riesgo de esta persona. No solamente es el uso de la jeringa y la droga, sino con qué comunidad lo usa. Alguna vez se lo usa en una comunidad cerrada de 2, 3, 4, 5 personas que en sí no se conocen cómo está la parte de salud en sí, como ellos se conocen, sino que va a pasar con este paciente. Entonces, adicional, ya que mi paciente consume drogas, o en este caso heroína, que se inyecta, adicional a esto, mi paciente, ¿qué va a pasar? Puede contraer también un HIV y entre otras enfermedades por transmisión de sangre. El alcohol, bueno, depresor del sistema nervioso central y que adormece progresivamente las funciones de los centros cerebrales superiores, produciendo una deshidratación contextual y emocional. ¿Qué pasa con muchas personas que hayan tomado alcohol de repente? Bueno, sí, Adolfo, asistí a un evento social, tomé, se me fue un poquito la mano, estaba muy animado, pero sí de verdad puedes sentir esto, donde te empieza a un cansancio, te empieza una somnolencia, te puedes poner un poco alterado,
puede poner un poco agresivo, porque el alcohol tiene interacciones sobre la persona, no todas las personas reaccionan al alcohol igual, entonces hay problemas. Los efectos psicológicos, bueno, exposición, relajación, dificultad para asociar ideas, le genera eufobia al paciente, dificultad para hablar y descoordinación motora. Por eso es que lamentablemente podemos ver pacientes algunas veces que no saben ni quién es ni qué está pasando mientras que esté bajo efectos del alcohol. Efecto fisiológico, bueno, afecta al alcohol depende de la cantidad que presente en la sangre. Sabemos que altos niveles de alcohol pueden generar que el paciente se choque, ¿ok? Pero haga procesos hasta deshidratación, que es lo más suave, y podemos que el paciente se nos puede complicar. Principales consecuencias psicológicas, bueno, pérdida de la memoria. El paciente después pasa todo este efecto y dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está? ¿Quién me trajo a mi casa? Bueno, sí, porque todo se bloquea. Es tanto depresivo que se olvida de lo que sucedió. Disfunción cognitiva, obvio, el paciente no va a tener forma de hacer una relación, no coordina, no habla correctamente, y las cosas que habla algunas veces son casi sin sentido, no se da ni lo que está tocando el paciente por consecuencia de todo este efecto. Y demencias alcohólicas, bueno, ya ahí empieza el paciente a ser ya dependiente del alcohol y ya empieza a necesitar cantidades interdiarias, diarias, que en cualquier momento en lo que él dice, bueno, cuando yo me sienta mal, tengo un estrés de trabajo, recurro al alcohol. Principales consecuencias orgánicas. Bueno, ¿qué pasa con el alcohol? Bueno, voy a empezar a mi paciente a presentar gastritis. A ver si tienen gastritis crónica, pensamos que por alimentos o demasiado, pero pues, consumo excesivo de alcohol. Úlceras gastroduodenales. Bueno, lamentablemente empezamos a ver úlceras también en nuestros pacienticos y tenemos que hacer análisis. Cirrosis hepática y la cardiopatía. Cuando hablamos de la cirrosis hepática, ojo, hay pacientes que lamentablemente tienen cirrosis hepática por alcohol o también por la parte de la adicción a las comidas. De repente el paciente nunca en su vida ha tocado alcohol, pero es un paciente que empezó a hacer una cirrosis hepática por grasas. Entonces, cuidado con eso. Siempre tenemos que estar muy pendientes antes de cuestionar al paciente y decirle, tú haces esto, averigua qué es lo que está sucediendo primero. Las cardiopatías, bueno, ya sabemos que les son convertidas en obstrucción de las vías cardíacas, empiezan problemas de obstrucción, donde lamentablemente esa persona se va a dar cuenta que tiene una obstrucción porque o le empieza a dolor al cardio, o puede ya quizás tener un infarto leve, y es un paciente que seguro va a ser candidato a colocarse todos unos stent para hacer unas ampliaciones como en su parte arterial porque ve que tiene una obstrucción. Gracias. Tolerancia y dependencia física con un síndrome de abstinencia caracterizado por ansiedad, temblores y consumo de náuseas, taquicardias, hipertensión, lo que puede desembocar en un delirio, tremens, y si no se recibe un tratamiento adecuado. Sí, vemos pacientes lamentablemente que sí cumplen con estas características, más que todo ya que es el alcohólico crónico, que en cuanto a lo que hacen las caídas y abstinencia del consumo del alcohol, observamos todas estas patologías. Vemos pacientes así, diaforético, pálido, tembloroso, taquicárdico, y hasta lo podemos ver por sus ojos que está sucediendo, es justamente por la parte de las lesiones o las abstinencias de alcohol que hace mi paciente. Ahora pasando de la parte del alcohol, tenemos lo que es el tabaco. Bueno, gran afectación, que sabemos, pero ojalá fuese un tabaco comercial de cualquier marca. También esto incluye otro tipo de formas de inhalación por tabaco. Tenemos el consumo de cigarros, cigarrillos puros que son libres de filtro, que es lo que vemos como por ahí, picaduras de pipa, el rapet o tabaco de mascar. Eh, Acá en Perú no se usa tanto el tabaco de mascar, sino se usa la hoja de coca, que es muy parecida, o la hoja de tabaco, que también en otros países por cultura mascan y lo mantienen y van botando, no se lo tragan, pero eso también va generando una dependencia. Efectos psicológicos, bueno, el tabaco consumido se buscan algunos efectos positivos, entre los que descarta relajación, sensación de mayor concentración, pero es un paciente que posteriormente sabemos qué va a pasar con él, que posteriormente
o empieza a hacer una asimilación muy fuerte a la nicotina y empieza a tener un deterioro hasta posterior dificultad respiratoria, te puede terminar con ansiedad de pulmón. Efectos fisiológicos. Bueno, disminución de la capacidad pulmonar, merma de los sentidos del gusto y del olfato, mal aliento, color amarillento en sus dedos y dientes, tos expectorante o expectoraciones, sobre todo matutinas. Este paciente que se para y tiene lo que es la famosa tos de, como dicen, tos de perro, que es una tos gruesa recién parándose de la mañana. El color amarillo, sí, vemos por el que la quema de nicotina se hace una mancha a nivel de los dientes con puntos fijos y la marca entre dedos, que es la sujeción del cigarro. El aliento, porque parte de eso también a nivel respiratorio, va también haciendo lesiones a nivel de gastro. El gusto del olfato, obvio, se va deteriorando poco a poco y va minimizando esa parte de gusto. Ya no siento los alimentos de tal forma. El que fume o haya fumado en algún momento va a sentir que siempre un sabor como si hubiese tomado un café fuerte pasado. Y ese sabor va quedando en la boca un sabor amargo y lamentablemente el paciente algunas veces se hace adicción donde llega a fumar hasta 2 cajetillas diarias. Ahora, ¿qué pasa con sus principales consecuencias? Bueno, dependencia psicológica, reacciones a la ansiedad y depresión y consecuentes dificultad para dejar el tabaco. Algunas veces le han dicho a alguien, bien amigo, estás muy estresado, toma, fúmate un cigarro conmigo y vamos a hablar sobre el tema. De repente la persona sintió que se sintió cómoda, ya, ¿sabes? El tabaco ya empezó a hacer su efecto de relajación. Después la persona ve que otro cigarro lo calma, entonces cada vez que tiene un problema a nivel de estrés, llega a un cigarro. Ya 2 cigarros, se vuelve una adicción, 4 cigarros, 5 cigarros, 6 cigarros, 10, 15, una cajetilla completa, donde ya la persona empieza a tener hasta en su ropa una nicotina que es insoportable. ¿Qué le hace esto? Bueno, lo siente en una forma de relajación, lo calma. Y adicional a esto, interactúa algo más con el cigarro, que es la segunda arma, café. La persona empieza a asociar café con cigarro. Mejores placeres, dice que está cómodo y que eso es lo que le ayuda. Para bajar el nivel de ansiedad o la parte de depresión, pero después de cuando esto pasa en efecto, esto va a aparecer nuevamente. Y lamentablemente la persona vuelve otra vez otro cigarro. Y ahí vuelve otra vez recurrente. ¿Cómo hacemos con las personas que consumen el producto? Bueno, hay que pasar por un proceso de evaluación tratado por profesionales del área, hasta esta persona para que logre abandonar llega a determinados tratamientos de parches de nicotina para ayudarlo a que elimine este maldición, lamentablemente lo que es el tabaco. Principios de consecuencias orgánicas. ¿Qué va a pasar con ese tabaco? Va a pasar una faringitis, una laringitis, dificultades respiratorias, tos, expectoraciones, úlceras gástricas, cáncer de pulmón, cáncer en la boca, laringe, esófago, riñón y vejiga, bronquitis, efisemas pulmonares, cardiopatías, infartos de miocardio y enfisema de pecho. Toda esta lista, lamentablemente, ¿por qué? Lo más fácil pueden tener las damas hasta un riesgo de niños en momento de que queden embarazadas y este puede ser afectado también a los niños, porque para rematar estando embarazadas fuman. Eso también va a afectar a la criatura a futuro. Vimos muchos pacientes lamentablemente que eran fumadores dependientes y cuando fueron las patologías de COVID, fueron los primeros pacientes que entraron a un centro asistencial y lamentablemente no salieron, porque sabemos que su parte pulmonar estaba muy deteriorada por la parte consecuente del uso de cigarrillos y estar fumando. Ojo, el cigarrillo con filtro, sin filtro, tabaco, picadura, todo eso entra dentro de este paquete de productos de inspiración. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, por favor? ¿Vamos bien hasta acá? César, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Tres preguntas puntuales. Diferencia entre adicción, dependencia y necesidad. Ok, cuando hablamos de adicción es que ya la persona lamentablemente cayó en el foco y es lo que produce ansiedad o dependencia,
Es cuando para tomar una decisión, si no llegas a eso, o quieres lograr algo, si no llegas a eso, es como que no das el siguiente paso. Entonces me voy a volver dependiente de esto. Es como que, bueno, yo voy a estudiar y para que todo me salga bien, me voy a fumar un cigarro, o de repente ya a un nivel más ejecutivo, voy a llevarme un trago de whisky con hielo y esto es lo que me va a ayudar a mantenerme tranquilo para poder trabajar. O dependiendo ya lo que es la fase total, que yo no hago nada si no tengo, porque ya es como una adicción, si no voy a hacer, no voy a avanzar a ningún paso si no consumo el producto. Hasta lo más sencillo, no llegamos a nivel de las drogas, vamos a lo fácil, a un café. Hay personas que de repente, muchos que estamos acá, nos tomamos un café en la mañana para que nos ayude a activarnos, entre esa parte que nos, como que nos motiva, wow, un café caliente, bueno, un buen día y vamos a iniciar una jornada. Hay personas que vemos que no es uno, sino son hasta 5, 6, 8 cafés y fuertemente cargados y la persona toma, pero para mantenerse que despierta, obvio, lo que estás haciendo es una sobrecarga donde mantienes a la persona a nivel eléctrico por la cafeína o entre otros aspectos, César. Correcto. Una consulta. Usted durante la explicación mencionó que la abstinencia existe un daño neurológico. ¿Existe un daño neurológico o es que en el efecto, ya sea un efecto excitatorio, se ve disminuido y prima el efecto inhibitorio o viceversa? Ok, César, ya cuando entra el proceso de daños neurológicos, ya es el paciente que, por lo menos el consumo de drogas o alcohol, entre otros, ya empezamos a ver el deterioro. Ya sabemos que el paciente se está exponiendo a una sustancia química que no es natural de nuestro cuerpo y eso va deteriorando y va haciendo un proceso que va deprimiendo a la persona. Ahora, ¿cómo le ayudamos? Bueno, vamos a hacer que la persona abandone el producto. ¿Qué es lo que necesito? Sí, lo va a abandonar, pero no lo vas a consumir. Entonces el paciente empieza por una fase de abstinencia, donde poco a poco vas bajando las dosis, ¿okay? Lo vemos mucho con los parches de nicotina, vas bajando las dosis hasta eliminarlo. Pero el paciente cada vez que entra en una fase de abstinencia, vemos al paciente de verdad que entra en una fase de crisis, de depresión, el paciente no quiere que lo molesten, el paciente se pone en un entorno muy agresivo, hasta que esa fase de abstinencia, lo vemos mucho con las personas que consumen alcohol y obviamente entre las personas que consumen drogas. ¿Cómo voy a hacer yo para limpiar tu organismo sin que vuelvas a tocar el producto, vuelvas a recaer? Es esa fase de abstinencia que vamos poco a poco, lo vamos a ir quitando, pero sabemos los efectos colaterales que vienen. Un ejemplo, ¿cómo sería una fase de abstinencia fácil de un obeso? Una persona obesa. Una persona obesa que come pura comida chatarra es que tú le vayas bajando las cantidades de comida. Oye, esta persona pasa por un proceso de abstinencia, va a tener ansiedad, dame un caramelo, dame algo, mira, no sé, me voy a desmayar, siento que todo me da vuelta, me voy a... No, espérate, lo que estás bajando las dosis y el organismo está respondiendo que necesita todo eso lo demás, pero eso es acá. El organismo igual le va a comer, si un porcentaje pequeño, un porcentaje alto. Tú comes más porque estás en un nivel de obesidad y te sientes que no llenas y sigues comiendo. Pero si llevases una dieta adecuada, que solamente haces tus 5 comidas diarias, una cantidad proporcionales adecuada, no vas a tener problemas de grupo en mayor parte de lo que estamos acá. Entonces, ese paciente también, cuando lo vemos en casa, un paciente que está en dietas, que está en ese proceso de bajar de peso bruscamente, estamos hablando de 160 kilos, 140 kilos, pasan por el proceso de abstinencia también y se ve bastante complicado. Y no, obvio, no todo el mundo llega al nivel de daño neurológico. Correcto, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos entonces. Gracias, César, por tu intervención. Adicciones ahí vamos a entrar a una adicción más fuerte, a la ludopatía o los juegos de azar. ¿Qué va a pasar? Ok, antes de continuar, David. Buenas noches, profesor. Disculpe la interrupción. Quería consultar sobre la adicción de las drogas. No solamente no, también están incluidos algunos medicamentos. Acá en el Perú, ¿qué medicamentos serían y por qué se dan esas adicciones a medicamentos? Mira, no tenemos como ejemplo Perú, ok, vamos a tomarlo como ejemplo para no focalizar y discriminar, vamos a hacerlo como un ejemplo a nivel global. ¿Qué pasa? La persona no es que te vamos a decir son adictos o hacen adicción a determinados fármacos.
¿Cuál es el fármaco común que conocemos todos que las personas hacen dependencia? Inmunodepresores, relajantes, para somnolencias, ¿ok? Que un paciente dice, me tomo esto y bueno, me tomo esto y me siento calmado. Pero el problema es que no empiezan a manejar una dosis adecuada por un profesional, por una persona profesional. Una de las cosas que bien ustedes conocen acá, que tú llegas a cualquier sitio, ojo, no es Perú solamente, ya eso es a nivel de Latinoamérica, porque por la forma cultural que tenemos, que es algo que se debería de corregir. ¿Y qué haces tú? Bueno, te vas a X sitio, un sitio no autorizado, y le dices, mira, quiero comprar una caja de X producto. No vamos a comprar ninguno, pero no hace referencia a ninguno por seguridad. Entonces, ¿qué hago? Dame el producto. Ajá, señora, ¿usted sabe que eso es un efecto sonoro? Sí, 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 sí. Y tiene la receta. No, es que el médico no me dio receta. Entonces me dicen que no puedo comprar, pero necesito. Ya, señora, bueno, se lo venden porque a ellos les interesa vender. Ojo, el producto estará bueno, primero antes que nada, será lo legal, o como la palabra me conocía, será una bamba. Pero bueno, la persona lo consume. El médico le ha dicho a ese paciente que sí puede consumir el producto una dosis día y tiene que ser evaluado. Pero ¿qué pasa? La persona se siente tan bien que sube a 2 dosis días, sube a 3 dosis días, sube a 4 dosis días. Obvio, el médico no me ha dedicado a eso, entonces una caja que es para 30 debería durar 30 días, pero la persona la ha jalado en 10 días. Eso significa que está haciendo mal el proceso de administración del producto. Se siente bien la persona, anda dopada todo el día, se siente toda tranquila, relajada, y obvio, era una característica de la persona, empieza a ser una adicción al fármaco. Si no lo tiene, no rindo. ¿Ya? Entonces, la persona se vuelve adicta a los fármacos. Un caso que sí podemos citarlo tranquilamente, ¿se acuerdan de Doctor House? Una serie sumamente conocida, donde lamentablemente esta persona tuvo un accidente y su dolor lo manejaba con una dosis muy pequeña de un tratamiento. Pero que decía, bueno, la dosis como que siento que no me hace nada. Él decía que siento que no me hace nada. Todo es acá. Pero él fue subiendo hasta llegar a una dosis que es de manejo tipo droga. No droga la comercial, su fármaco es de alta potencia. Y bueno, lamentablemente casi que pierde su trabajo en su serie por el manejo de esto. ¿Esto pasado en la vida real? Sí, ha pasado en la vida real, lamentablemente, porque sabemos que todo lo que está en el sector salud sabe muy bien lo que es la parte de farmacología y todo lo que manejamos. Y sabemos para qué funciona. Y algunas veces como es mal usada, que yo al paciente lo estoy colocando relajantes si no es necesario. Pero el paciente después se va a hacer una necesidad que le coloque esto para poder estar también tranquilo y como que vivir en su mundo, que todo ve que todo está tranquilo, pero es porque está relajado. Y eso es un gran error que se comete con los pacientes. Ok, listo, entonces retomamos. Vamos a entrar a uno que es lo que vemos cada quien en su municipalidad, lo podemos ver, juegos. Llegamos a esquinas y vemos unos grandes casinos muy llamativos, de muy buenos colores, pero ¿qué busco yo ahí? Lo busco por diversión un rato, para distraerme, jugar un bingo o quiero aumentar mi capital. Bien sabemos que lamentablemente con esto no se aumenta capital, se pierde capital. La única forma que usted gane capital de esto es que tenga una muy buena relación interna con las personas que se encargan de hacer esto y esté negociado el premio. Mientras que usted sea un mortal como cualquiera de nosotros, sabe que su capital se va a ir al suelo. Pero sabemos que las condiciones también de las personas que consumen drogas, alcohol, si no trabajas no tienes forma de ingreso y si no tienes forma de ingreso llegas a extremos para conseguir dinero para hacer adquisición. Bueno, estas personas que están en la parte de esto de ludopatía no consumen alcohol, no consumen drogas, pero es la peor de los juegos, donde la persona sale de su trabajo, se va a jugar, porque hay una adicción, invierte X cantidad de dinero. Entonces llega, sale, no ganó lo que tenía que gastar, se fue con 100 soles y regresó con un sol, o se fue con 1000 y regresó con 100, porque pensó que iba a aumentar su capital, y recurren a esto porque es como que la forma más fácil, que bueno, pues esto aumento mi capital y pago mis deudas. Ese es el sueño de ellos constantemente, pero no es así. Entonces la persona que va a pasar se fue con 1000 soles, los perdió, pero hay deudas que pagar, hay giros de casa que pagar, hijos para educación y alimentación. ¿Qué hace esta persona? Pide prestado.
Y hay personas que se encargan de ellos que sí les van a prestar, tenganlo por seguro. Los conocen, te presto. Esta persona te quiere una deuda adicional a su ganancia. Entonces le dice, bueno, ahora debo tanto y debo tanto. ¿Cómo lo pago? Voy a nuevamente el juego, porque voy a multiplicar mi ganancia y con la plata que gane le pago al deudor y tengo una plata para llevar a casa y vuelve a perderlo. Le hemos visto pacientes, lamentablemente, que llegan hasta un día a colocar las llaves de su carro o lo más grave, las llaves de su casa en una mesa de juego, donde obvio el casino lo acepta porque firma unos documentos legales donde estás poniendo puesto una propiedad y se la pierdes, la perdiste y no tiene forma de reclamarla. Y esta persona inmediatamente se ve que cae en una fase. Pero ¿en dónde me afecta esto a mí en mi empresa con todo esto que venimos hablando ahorita? La persona no está desarrollando bien su cargo, hay una distracción, puede generar problemas. Y más que todo lo vemos en empresas que de repente hagan importaciones y exportaciones, donde se aprovechan personas, bien sabemos que les guste hacer este tipo de negocio, y como ve que estás desesperado, porque ellos lo cazan, estos son cazadores o captadores en estas áreas. Cuando ven que la persona está desesperada, y dice, mire, ¿y qué trabajas? ¿Y qué haces? O ya lo tienen marcado, dice, mire, yo te puedo conseguir el dinero, que te pagues tus deudas, y con la desesperación la persona dice, sí, ¿cómo lo hago? Bueno, a estas condiciones, yo necesito sacar todo el país que no se note. Lleva un paquete y mételo en tu barco, mételo en tu avión, porque tú tienes acceso y no lo va a revisar aduana. Y la persona lo hace la primera, lo hace la segunda. Y hay empresas que tienen licencias internacionales que si esto llega a ser visualizado, la empresa va a perder su licencia internacional. ¿Ok? Entonces, estas personas lamentablemente pueden afectar, miren, más ellos, su entorno familiar, sino hasta el entorno empresarial, cómo puede llegar a afectar a una persona de esta. Ahora, ¿qué es la ludopatía o juego de patología? Bueno, es un comportamiento que caracteriza por la incapacidad que tiene la persona de abstenerse o detenerse respecto al juego. Esto lo vamos a ver las personas que empiezan con sus teléfonos en casas de apuestas. Y apuestas, apuestas, y apuestas. Empiezan por el teléfono. Ese es como que el virtual. Y tenemos el físico, el que se va para los casinos y también hace lo mismo. Ahí todo el mundo lo ve, se conoce. ¿Cuáles son las características de un ludópata o jugador compulsivo? Bueno, existen obsesiones continuas de jugar y conseguir dinero para seguir jugando. Tiende a jugar mayores cantidades de dinero o durante mayor tiempo que había planeado antes de irse a jugar. Se siente intranquilo, irritable cuando no puede jugar. Pierde constantemente dinero en el juego y regresa al día siguiente para intentar recuperar. Todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Ven, ahí están las características de mi paciente. No va a desistir hasta recuperar su plata. Sí, en algún momento la persona recupera plata, después que haya invertido, no sé, 1.000 soles va a recuperar 100, pero nunca va a recuperar el monto total. Entonces es donde la persona cae en este nivel. ¿Qué más va a hacer estas características? Bueno, sacrifica algunas actividades sociales, profesionales y recreativas. Es importante para dedicar el mayor tiempo al juego. Frecuentemente utiliza el juego como una alternativa para escapar de los problemas. Ese es otro detalle también. El estrés, tantos problemas, y dice, bueno, por aquí consigo una forma de aligerar, pero también pierdo dinero. Engaña a los miembros de su familia o a otras personas para ocultar el grado de problema que controla, que tiene el juego sobre él, más que todo su control. Y puede cometer actos ilegales como falsificaciones, fraudes, robos, abuso de confianza para financiar el juego. Se ha observado a nivel de empresas algunas veces que pérdidas de capital y es la persona que tiene el dominio del manejo de la capital y desvía para ser invertido en el juego. Como es que no recupera, a ver cómo yo repongo esta capital. Por lo menos las personas que manejan cajas chicas o cajas grandes que se les destina una cantidad de dinero y tienen este problema. Dice, bueno, yo esta noche voy a apostar 5.000 soles, gano 10.000, coloco 5 otra vez en la caja y tengo 5.000 en mi bolsillo. Resulta que perdí 5.000 y regresa a cero. Ahora, ¿cómo yo justifico esta pérdida de esta plata? Y empieza a hacer fraude, falsificaciones de gastos que no existen. Supera el aburrimiento y divertirse en mantenerse en relaciones sociales. ¿Qué más pasa con el pasante? Piensa que el dinero ganado en juego podría solucionar sus problemas económicos. Una gran falsa.
Poder encontrar solo por procesos de depresión, sí, porque al escaparse de la realidad de los problemas, para conseguir niveles de altos de excitaciones y satisfacciones y mantenerse fieles a su hábito ya adquirido. Consecuencias del juego ludópata, bueno, aquí tenemos un gran personaje, un artista del golf y cómo cayó en los juegos, el ámbito personal, la presencia de tristeza, ansiedad, depresión y irritabilidad. En pleno económico hay deudas, problemas de dinero, relaciones de juego. En las situaciones laborales o escolar disminuye su rendimiento, desmotivación, falta de injustificadas, lo que puede proporcionar el abandono del trabajo u estudios. Vemos a esa persona que falta mucho el trabajo. ¿Por qué falta? Siempre tiene un justificativo. Salud, me duele el dedo, me fastidió el tobillo, me siento mal, ¿no? Son problemas porque están metidos en juego y ya no tienen forma de cómo responder en todas estas condiciones que está pasando con dicho paciente. Ahora, ¿qué hacer ante el ludópata del juego? Bueno, si existen instituciones razonables de juego patológico, acudir a profesionales especializados en el tema. Es difícil que un ludópata pueda dejar de jugar sin recibir ayuda. Por muchos esfuerzos de voluntad tenga que aclarar o tener lo que está sucediendo. En frecuencia el ludópata tenga ciertas características de personalidad inmadura, miedos, sentimientos o inferioridad por falta de responsabilidad. Las profesionales deben entender que se trata de una enfermedad y asumir la responsabilidad de acompañar y ayudar al paciente en todo el proceso de tratamiento. Si no viene ese apoyo de la familia, lamentablemente, el paciente no va a salir adelante. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias de adicción? Social, familiar y laboral. Empiezo a romper esos círculos donde lamentablemente empieza todo a contaminarse ese entorno, donde empiezas a tener problemas a nivel laborales, ya en la parte social, ya en el grupo social, y obvio tu familia también empieza a ver afectaciones económicas, daños, entre otros, hasta pérdidas de cosas de la casa, como personas que empeñan o ofrecen cosas de su entorno para poder seguir jugando. Ahora, 5 claves para prevenir el consumo de las drogas. Amar y conectarse aquí a tu grupo familiar, controlar y observar, sería uno. Dar ejemplos y ocultar. Creo que necesitamos, bueno, apreciar, reconocer, pasar el tiempo juntos, estar atentos y reconocer señales de alarma, dar un buen ejemplo en hábitos de salud y control emocional, e identificar las personas y programas que informen sobre el apoyo, establecer una red de comunidad y mantener las reglas familiares, guías y poner límites. ¿Esto lo puedo llevar yo a una empresa? Sí, lo puedo llevar yo a una parte de empresa. ¿Por qué? Porque yo observando mi equipo de trabajo sé por qué problema puede estar pasando y puedo de repente dar un gran apoyo conjuntamente con la familia a mejorar la calidad de vida de esta persona y antes que caiga cualquiera de estas enfermedades y se vaya a ser un elemento que ya se tiene que retirar de todos los ámbitos familiares, sociales, culturales, trabajo, todo lo adicional, pueda ser manejado a tiempo y integrarlo nuevamente a una, y obvio, toda persona tiene una segunda oportunidad. Recuérdate, no te lo juegues, apuesta por ti, será tu mejor apuesta y eso va a ser todo lo que tenemos que ver. Apostemos a esa persona, las personas que tienen este tipo de problemas sí pueden salir, pero tiene que ser un trabajo en equipo completamente y apoyarlo desde la persona, lo más sencillo, su entorno de trabajo, hasta el entorno familiar y el entorno que podemos tener alrededor.